Buenas noches, queridos amigos. Estamos en Abañé, La Voz de la Gente, una edición más desde Riachuelo, Corrientes, Argentina. Estamos en vivo, así que tratamos de que si nos ayuda el internet, digamos, acá en Riachuelo, vamos a tratar de salir lo mejor posible. Y si salimos bien, me gustaría que compartas y que te suscribas al canal. Hoy tenemos invitados especiales, como todas las semanas. En particular, hay dos señoritas que nos acompañan. Pero detrás de escena hay un gran grupo de mujeres populares que nos vienen a acompañar. Trajeron picadita ahí, cafecito, mate, así que vamos a estar compartiendo. Hoy vamos a estar hablando de toda la actividad que vienen haciendo. Ellos integran el Partido Popular de la provincia de Corrientes, próximo a ser federal, así que vamos a estar hablando con la doctora Valeria Otazo y Fátima Alegre. Muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Gracias por venir. Gracias por la invitación. gracias por Ajá. invitar. Acá lo tenemos a mi izquierda, a Fátima, doctora, abogada y odontóloga. ¿Eh? Gracias, Osvaldo, por la invitación y gracias a todas mis compañeras, ¿no?, del grupo de mujeres populares que decidieron que hoy las representemos, que hoy seamos su voz en esta linda noche, ¿no es cierto? Pero aquí también están presentes haciendo fuerza y acompañando, así que Les cuento que a la eso gente es que lo estamos importante. también en vivo a través del Facebook de Nendibay, o sea que si quieren entrar en el Facebook o nos quieren ver por televisión, nos pueden ver en vivo. Y bueno, después vamos a tratar de nombrarlas a todas, a los que nos están acompañando. Tenemos la coordinadora Colo también acá con nosotros, después tenemos la prensa Mica, así que hay un gran grupo, una cocinera también, Un gran equipo. un gran equipo, un gran equipo. Así es. Y bueno, y acá a mi derecha está la doctora también, Valeria Otazo. ¿Cómo Buenas estás, noches, Osvaldo? Valeria. Gracias Gracias por por la venir. invitación. Gracias. ¿Tenés familiar acá, no, Valeria? Sí, tengo una tía. Acá en Riachuelo. Sí, una tía ¿Sí? que vive acá cerca. Unos tíos también. ¿El lugar es, Bien. cómo se llama? Es la calle de la entrada de la rural, Ah, Rufino Silva. ajá. Ahí al ladito de la vía. Sí, Así sí, que sí, acá sí. cerquito derecho. Bueno, me gustaría empezar a charlar un poquito de la actividad que vienen haciendo, chicas, independientemente de la actividad profesional que vienen haciendo. No sé quién quiere hablar, pero me gustaría también porque acá hay coordinadoras para múltiples actividades, entre eso también las fiscalizaciones de las escuelas y todo eso, las redes fiscales, o el caso de Valeria, perdón, de Fátima Ujú. Alegre. Así que no sé qué actividad queremos empezar a tocar, la actividad que ustedes se sientan más cómodos y vamos a ir de a poquito avanzando, si les parece. Y Sí, después, por último, si nos queda tiempo, hablamos un poquito de la actividad profesional de ustedes. perfecto. ¿Ah? Perfecto. Sí, sí, de acuerdo, Bueno, Yo de ¿cuál es la acuerdo. actividad en concreta de las mujeres populares? Bueno, te comento, Osvaldo. Nosotros, Mujeres Populares, pertenece, como bien dijiste, al Partido Popular. Eh, Nuestro referente, que es el presidente del partido, el doctor Pedro Breuer Bocar, y la diputada provincial, Albana Rotela. Nosotros somos un equipo que se llama Mujeres Populares, que como es, como siempre dice el presidente del partido, es un partido que trabaja todo el año. Nosotros realizamos distintas actividades. eh, Tenemos merenderos, tenemos ayuda escolar, hacemos operativos todos los fines de semana, donde hay asistencia jurídica, hay peluquería, distintas actividades que realizamos durante todo el año. Y además también diariamente, de lo que es el trabajo administrativo, también se ayuda mucho a la gente del interior que por cuestiones de distancia por ahí no pueden venir hasta la capital, a lo mejor a sacar un turno o a iniciar un expediente ante algún ministerio de educación, de salud, o lo que fuere. Entonces se le da la posibilidad a nuestros referentes del interior a ayudarlos en ese sentido. Se les ayuda. Cada uno de ustedes tiene un rol, digamos, Cada específico. uno sí tiene su Está, función dentro de la y oficina, cuando se sí, trata del interior, con más razón, porque se comunican sí, sí, directamente y bueno, ellos a su sí, vez hay canalizan. comunicación directa
tratando de agilizar lo más que se pueda los trámites y las necesidades que tiene la gente. Así que esa es una labor también Aparte de tu rol, constante. aparte de tu rol, también vos lo nombraste a la diputada Albana Rotela, dentro de tu rol como mujer popular, también está en la formulación de proyectos, colaboradora directa, digamos, ahí en Sí, cuanto a sí, eso. trabajamos O en sea, no conjunto solamente en con... operativo, sino también, Sí, eh, sí, sí, es la labor legislativa en colaboración con la diputada, sí, en diferentes proyectos de temas sensibles, más que nada se toman temas de salud, de educación, temas de legislación también, o sea, por ahí cuestiones que es como yo siempre pienso que el trabajo territorial está estrechamente ligado al trabajo legislativo, porque el cuerpo legislativo donde se crean las leyes, pero si uno no tiene conocimiento, por ahí los mejores proyectos, como dice la diputada, son los que salen de las necesidades que uno va teniendo en contacto con la gente, en contacto con los barrios. Son los mejores proyectos que se pueden ir presentando porque son las necesidades reales que tiene claro. la gente. Y son temas sensibles por ahí, ¿viste? Entonces es una cuestión, una labor que se la toma con mucho compromiso, con mucha responsabilidad. Vos que venís colaborando hace mucho, ¿hay algún número de proyecto que haya hecho la doctora? Que le mandamos un saludo a la diputada Albana Rotela, diputada Numerosísimo. provincial. Pero hay un número, porque entiendo que es una buena cantidad de Sí, 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 proyectos sí, son y que muchos fueron ley, proyectos. ¿no? Sí, sí, muchos de ellos fueron ley, sobre todo referido a lo de lactancia materna, eh, que llegaron a ser ley, el método canguro, sí, distintos proyectos que llegaron, sí, a tener el consenso de ambas cámaras y llegaron a ser ley. Muchos de ellos pues, fueron destinados al tema salud, digamos. Ella Exacto, incluso sí. creo que Está en la Comisión de Salud está en la también, Comisión integra de la Salud. Comisión de Salud. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar con Fátima. Fátima también que ¿Cómo está? integra el equipo de mujeres populares. Así También. que gracias Fátima por acompañarnos. De vuelta, ¿eh? gracias por permitirnos ocupar este lugar y venir a participar con ustedes, ¿no es cierto? Para nosotros Y sí, como bien dijo Valeria, nosotros el grupo de mujeres populares, que es un grupo muy numeroso, como bien dijo ella también, estamos en la capital, en distintas partes del interior y todos los trabajos que hacemos no es solamente que vamos y ayudamos a las personas, sino que también le enseñamos, así como vamos y los acompañamos a hacer trámites y demás, pero también les vamos dando las herramientas para que ellos mismos puedan hacer sus trabajos. Y no solo estamos asistiendo a personas que estén dentro del espacio político, sino a otras. O sea, no tenemos, o sea, asistimos a todos los que se puedan, con todas las personas que se puedan trabajar sin ningún problema y sin ningún interés. Porque como siempre sin dice, bandería política. sin bandería Cualquiera política, que que ciudadano que necesite, necesite se es, comunica con ustedes a través de las redes sociales. ¿eh? exacto, a Y través de bueno, y nuestra ustedes, coordinadora, sobre todo la señorita, le digo, la señorita Colo, que es nuestra líder, que nos acompaña muchísimo. Es como siempre digo, ella salimos a caminar y ella va con nosotros, está y nos acompaña. O sea, como vamos buen a la líder, paz, tiene que como ir a todo a la líder. cabeza de todo. Y nuestro líder máximo, que es el doctor Pedro Brayar Pocar, que por supuesto él con esa tranquilidad y con esa forma que es muy particular que tiene de ser, nos va guiando y vamos llevando eso de ayudar, y es lindo caminar los barrios inclusive y que reconozcan a los amarillos que andamos constantemente caminando y siempre tienen un muy buen recuerdo de nuestro líder, que es el doctor Brayar Pocar, ¿no es cierto? Como decía Valeria, Y haya o no haya elecciones. haya o no haya Esa es la elecciones, diferencia. nosotros estamos siempre presentes en los barrios. Es muy importante, nos hemos sumado cada una en un momento determinado, pero hay otro lindo de ver es que tenemos abuelas, o sea, distintos grupos de distintas edades están formando parte del equipo y vos vas viendo ya que las distintas generaciones se van sumando y vamos renovando.
y eso es lo importante, ¿no? Hay una charla que yo tuve con vos hace mucho y a mí me quedó y me gustaría que Sí, lo compartamos acá con, si te parece. sí, Eh, ¿Cómo tenés que funcionar en la sociedad, digamos? No querer solucionar así, sino es como una espiral, ¿no es cierto? exacto, ¿Eh? Y eso hace el Partido Popular a e- través de ustedes. exactamente. Empiezan por el circuito octavo, por ejemplo, y ahí se extienden hasta el interior. O sea, empezamos así. O sea, empezamos con pequeñas soluciones, como bien decía, esta vez que charlamos y Ujú. me acuerdo que veníamos de un evento y como te decía, quizás no podemos cambiar el mundo, no podemos solucionar todo, pero ese pequeño granito de arena que vamos sembrando en cada uno de los lugares, eso se va multiplicando. Es como te decíamos, y te decía Valeria también, y siempre las chicas, es vamos haciendo de a poquito y vamos sembrando esa semilla y eso se va multiplicando y se va multiplicando y se va haciendo grande. Y este grupo de las mujeres populares, la verdad que pone el cuerpo, pone su alegría, o sea, todo. O sea, yo el día que me sumé por eso, porque era Un gran el equipo. estar en un gran equipo y que entre todos nos ayudamos. Y si uno está con un problema o está sufriendo algo o está pasando algo, hay ese compañerismo y ese trabajar codo a codo Claro. una con otra, porque eso siempre lo hablamos con Por Colo, ¿no es ejemplo, cierto? ya que es gran equipo, uno dice, ay, este menos llegué. ¿A quién le podemos pedir? Le podemos pedir a Sí, Colito, a a Colito, Colito le a la podemos pedir, coordinadora. sí, sí, le podemos pedir a la coordinadora un Este mes poquito. estuve corto de plata. Sí, sí, ¿Qué? sí, podemos pedir. Después me pasan el número de Colo, entonces Sí. le decimos, O este menos, a Lisa también le podemos pedir. Lisa A también, Lisa también le este podemos mes, pedir un poquito, ¿eh? este menos llegamos. Nuestros avales. No Pero estamos, bueno, eso es lo bueno de este equipo, me consta, hay una unión y por sobre todas las cosas que cada eslabón tiene su función, ¿no es cierto? cada uno. Porque ustedes como equipo llevan charlas, llevan operativos a distintos barrios. Hace poquito estaban llevando también al licenciado Salas en una charla en distintos barrios con todo su equipo de, de Sí, psicólogos. exacto, por todas las problemáticas que hay en los Ujú. barrios, vos tenés tus distintos referentes que se hacen, toman nota o conversan con los vecinos y ven qué es lo que está pasando. Somos re amigos, pero se notará, yo me estoy viendo en pantalla, estoy re colorado, nervioso y me está costando Me está me costando está esto. costando llevar Te esto. estás tirando Me todo, están poniendo Valdés. nervioso ustedes. ¿Vos decís? Realmente sí, ¿Vos te decís? juro. ¿Serán todas las chicas acá? Debe ser porque todavía no soy adolescente, digo, ¿no? Bueno, pues, Sí, está hecho un este, pibe. Está hecho un pibe. aparte también vos, volviendo al tema, ¿no? Sí. Vos estás en la parte de fiscalización, digamos, capacitar fiscales. Me gustaría si podemos entrar un poquito, porque es una actividad también no solamente del partido, sino hacen hincapié mucho en este equipo de mujeres populares, porque normalmente te citan a vos de distintos barrios, Ujú. incluso en el interior tengo entendido, Sí. para que vos capacites. O sea, es amplio el trabajo de la mujer popular. Yo vengo de una ONG que es la Red Ser Fiscal y a través de ella es que me sumé a trabajar con las chicas, ¿no es cierto? Ujú. Con una invitación de la doctora Albana Rotela. Y nosotros sí, o sea, lo que tenemos es no es por agrandarse, como quien diría, pero la verdad que el Partido Popular y sobre todo el grupo de las mujeres populares tenemos un equipo muy grande que estamos presentes siempre en las elecciones, en todas las escuelas, cuidando siempre la democracia. O sea, como decimos, nosotros queremos que siempre cuidar el voto de la gente. En general cuidamos todo, porque no es que vamos solamente a ver lo nuestro, sino que también estamos viendo de que la democracia funcione, y eso es muy importante, y vos tenés que ver como cada una de mis compañeras se pone la mochila al hombro, como digo, y vamos a la escuela, nos quedamos hasta la hora que tiene que ser,
Después también se dan charlas de fiscalización. A veces empezamos a la mañana y terminamos, como vos viste alguna vez, a las 12, 1 de la madrugada y al otro día a continuar. Claro. Pero esa es la tarea, porque la idea es cuidar, como te digo, y el Partido Popular es un partido que se caracteriza por ser muy federal, por defender la República, la división de los poderes, ¿no es cierto? Como vos bien lo escuchás siempre al doctor Pedro, que es muy claro en esos principios que lleva adelante el partido. Vamos a hablar Entonces, con Valeria acá un ratito, bueno. después vamos a seguir hablando con Fátima, ambas abogadas. Aparte de ser abogada, ser militante, ser colaboradora de la diputada Albana Rotela, tenés tu estudio jurídico y aparte sos mamá. Sí, soy O sea, mamá de tenés dos que chicos. dividirte un montón, no te complica la vida igual. Vos Y uno se va adaptando. se va adaptando. Sí. Una persona que milita en política es aprender a vivir con eso y aprender a adaptarse también a los Claro. tiempos, los horarios. Y también tengo mucho el apoyo de mi mamá, así que ¿Entienden sí, los sí. chicos o no? Porque tengo una Sí, hija sí, sí, adolescente. sí, 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 ¿Sí? sí, sí, entiendo. Por suerte, sí. Veo que te acompaña tu hija en ese sentido, digamos. Sí, 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 me suele Este, acompañar, sí, en las caminatas, en la época de las elecciones, sí. Y en lo profesional, un estudio jurídico, Un estudio jurídico que se dedica a la parte de familia y a la parte previsional. ajá. Sí. O sea, jubilación y todo eso. Jubilaciones, pensiones, alimentos, divorcio, ¿Divorcio? que sería la parte de familia. Sí. Atentos, chicos, de mis compañeros que me estaban mirando porque iban a mirar a un amigo ahí, Jesús, que se estaba queriendo divorciar. Bueno, Así que acá le tenemos a la pasando el doctora número. Valeria. No, y la parte de militancia con los operativos, ¿cuál es tu rol? ¿Asesoría? La asesoría Viste que van a legal los que distintos barrios sí, sí, que la hacemos con Fátima, con Fátima. sí. Y bueno, y después acompañar a todo el equipo, siempre, siempre trabajando en conjunto, siempre como dijo Fátima, codo a codo. eh, Estamos siempre presentes en todas las actividades que se realizan. Como te iba contando hoy, de todas las actividades que llevan las mujeres populares todo el año. Todo el año sin horario por ahí también, ¿viste? Con las necesidades que se van atendiendo, así que sí, Vos nombrabas, por ejemplo, este, en esos operativos que hay peluquería, todo es totalmente gratis para la todo es gente, ¿no? gratis. O sea, hay que, de última, Peluquería, ropero informarse, solidario, informarse a través este, del Facebook que dice sí, Mujeres de las Populares, páginas, ahí ahí salen todas las actividades, las actividades, sí, se acercan y tienen el corte gratis, sí, sí. incluso el ropero solidario, Ropero ahora que estamos en solidario, invierno, que uno por chocolate, ahí no se puede comprar sí, un sí, abrigo, sí, sí, sí. Ahí pueden ver, creo que cualquiera tiene acceso ahora a las redes sociales, así que cualquier persona puede acercarse o llevar a los chicos que se corten su cabello, por ahí eh, alguna ropa de abrigo ahora que estamos en época invernal. Y aparte también se le da el chocolate a los chicos. Así que ¿cómo te involucraste en política, Val? yo llegué al Partido Popular por un conocido, Un conocido. por un amigo, Ujú. sí, Y que me era acercó. nuevo para vos, digamos. Sí, sí, por supuesto. Sí, Ujú. sí, sí. Sí, era nuevo, sí. Digamos, y ahí integraste Mujeres Populares. ¿Quién te vio para decir acá? Este es un baluarte para mi Y equipo. tuve contacto con la diputada Ujú. Albana y bueno, después ella me sumó al equipo de las chicas, de Colo, que es nuestro pilar también en el grupo, nuestra coordinadora. Este, Ella cumple un rol fundamental Ujú. en el grupo, junto con la doctora, que es nuestro referente. La Siempre tenemos coordinadora que el tiene que apoyo de ser ella. así, ¿no? Siempre, porque cuando le toca coordinar a uno Sí, o sí, sí, no, dirigir, por ella es decir una así, persona muy recta, tiene que ser una persona una muy balanza. justa también. Ujú. Así que sí, 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 después me sumé al equipo de ellas. Dentro de eso también tenemos cocinera. Le mandamos un saludo a Sí, Sandrita, que también. nos está viendo detrás de cámara. Sandra, Sandrita que por ahí hace esos arroz con almuerzos, pollo. esos arroz con pollo en los distintos operativos. Sí, 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 sí. Le tenemos a Lisa que se encarga también de los trámites Administrativo. administrativos, que envía anteojos. Cada mujer tiene su rol, ¿no?
Después Sí. tenemos Vivi que lleva expediente juntamente con Lili. Tenemos también a María Mercedes. Después tenemos la prensa de Mica, que es fundamental vender el producto, digamos, para que la gente, llegado un momento, sepa qué actividad hicieron y a quién tienen que votar o no. Ujú. Porque de acuerdo a las actividades, porque si uno no vende el producto, como decir así, vamos a una propaganda de una gaseosa famosa. Y si es famosa, invierte millones, sigue haciéndose propaganda, porque es obvio que hay que hacer. ¿Y por qué la gente tiene que votar a las mujeres populares, entre comillas? Mujeres de cultura interna, ¿no es cierto?, del partido. ¿Pero por qué le tiene que votar al Partido Popular? Porque necesitan sumar este, funcionarios para que a través de ustedes, que son un equipo de mujeres, canalizan con ese funcionario. Así funciona, ¿no? Exacto. Si ustedes no tienen el apoyo de la gente, no tenemos mayoritariamente los funcionarios en los lugares y cuesta ayudar más a la comunidad. Se la ayuda igual, pero les cuesta un poquito más. O sea, así Exacto. funciona, ¿no? Vos que solés dar clase, me gustaría que explique un poquito ese sistema. Bueno, nosotros lo que tenemos son nuestros referentes en los distintos circuitos. Como todo espacio político, tenemos nuestros referentes que trabajan y que, bueno, que vamos a hacer, no es que porque sea mi color ni sea mi espacio, pero la verdad que el Popular es uno de los partidos que más se mueve, que más se desarrolla, que más está presente siempre. Y tenemos nuestros referentes, ellos son los que traen las inquietudes del barrio o del lugar, de las distintas necesidades. Ellos trabajan también durante realizan las campañas políticas, transmiten todo lo que se tiene que difundir, ¿no es cierto? Luego eso lo vamos nucleando a través de nuestros representantes, que por suerte tenemos, y yo creo que es por el trabajo yo creo que vamos a tener más representación todavía, vamos a ir Independientemente de la logrando. suerte, el compromiso que Exacto, tienen, es por digamos, el que la gente ve. compromiso y sí, porque uno anda, o sea, no es por nada, pero uno anda por el barrio y la gente te dice, ah, sí, el Partido Popular del doctor Raya Pocar, ah, sí, él nos ayudó en tal caso de enfermedad o en tal otra cosa, o sea, es como que es muy reconocido, o sea, nuestro espacio está reconocido en la sociedad, Claro. pero nos movemos así, ¿no? En equipo, fuimos aprendiendo a través del tiempo de ir organizándose y bueno, y eso fue creciendo, o sea, es un movimiento muy grande el Bueno, y partido, eso que muchos el dicen espacio que popular. fácil es llegar, lo difícil es mantenerse, y lo que hace el Exacto. Partido Popular, Es en este mantenerse. caso el presidente Ujú. con todo su equipo, se mantiene. Exacto, y va creciendo también, va creciendo. Estamos trabajando mucho también porque nos estamos queriendo expandir un poquito más allá de nuestras fronteras, así que También colaboraste en eso, ¿no? también estamos A trabajando nivel en eso, federal, sería un partido estamos popular a nivel trabajando. federal. Y también para que el espacio de mujeres populares, hay en otras provincias que está empezando este germen, hay lugares donde están empezando a ser representados por mujeres. Se vi Así muy que, activa en estamos ese proyecto, con digamos. con ese sueño que ojalá sea realidad, ¿no es cierto? Qué bueno. Así que con las chicas acá ¿Qué otra trabajando. actividad que realice el equipo de mujeres populares? Porque después tenemos distintas estructuras internas dentro de eso. Y bueno, las mujeres populares se caracteriza incluso por ir al interior muchas veces como... Sí, se han hecho o sea, operativos en el interior, se van... operativos integrales, se han hecho eventos también en el interior, bicicleteadas. Todos los años también se realiza en los distintos barrios de nuestro circuito la fiesta del Día del Niño, por ejemplo, también, que tiene mucha concurrencia, son fiestas muy, muy lindas. Y también en el interior. La diputada hermana Rotela, que es la vicepresidenta del partido, es muy requerida en el interior y por lógica las primeras colaboradoras es un equipo de mujeres, ¿no es cierto? Entonces los convoca a ustedes y automáticamente Sí, van. acompañamos. Acompañan. Sí, siempre acompañamos. Qué lindo. ¿Están Sí. cómodos? ¿Están Sí. cómodos donde están? Estamos muy bien, muy bien.
eso es bueno porque no hay mejor cosa que trabajar en un lugar donde uno quiere y no Exacto. sentirse presionado por Es distintos que hay, temas. hay mucha, hay escucha, hay, perdón, vale que tomé hay Sí, no, como porque vamos a tratar de decir hay igual. esa libertad de poder conversar, de ver, y como te decía, si a veces uno tiene un problema, nos acompañamos, nos ayudamos. Yo particularmente tengo a veces temas, porque tengo una mamá muy grande y todas ellas, incluso el presidente del partido, la doctora, Polo, las chicas, siempre están sosteniendo en esos momentos en los que uno necesita. No solamente, o sea, estamos para ayudar a los otros, sino que entre nosotras también nos ayudamos, nos acompañamos mucho y sabemos de lo que le está pasando a cada uno, ¿no es cierto? Y yo valoro mucho el compromiso del ciudadano y cuando hay mujer más todavía, porque por ahí la mujer, en el caso de acá de Valeria, ¿no es cierto? En el caso tuyo, que tiene una mamá muy grande, uno tiene que por ahí renunciar, entre comillas, un poquito a lo que es la familia y salir a la militancia y cuando requiera el partido por el bien de la comunidad y obviamente el bien profesional mismo, porque uno se siente bien también haciendo esa actividad social, porque el Sí. estar en en un partido político es porque te gusta la actividad social, porque si no, algo de vocación uno tiene que tener, si no se queda, ¿no es cierto? En ese aspecto, por ejemplo, me gustaría que le digas a la gente que nos está viendo cómo pueden hacer o qué necesitan para integrarse a la militancia del Partido Popular. Está abierto las puertas para todo lo que Sí, por crean tener supuesto. vocación, Todos en aquellos que, principio. sí, que se quieran sumar nos pueden contactar por las redes sociales de Mujeres Populares, como hablábamos hoy. Y las puertas del partido, sí, están abiertas para todos los que quieran trabajar, colaborar, sumarse a este espacio político. Sí, por supuesto que sí. Ahí consignan gente de bien que quiera hacer el bien, ¿no? Exacto. Y que quiera sumar, ¿no? Que vengan todo está abierto, o sea, estamos abiertos a todo. Los que quieran venir a trabajar, a acompañar, a poner el hombro y para mejorar a nuestra provincia, ¿no es cierto? Para salir adelante, así que, pero el Partido Popular es un partido de puertas abiertas. Yo te lo puedo decir porque he caminado bastante ya y la verdad que la recepción que yo sentí en el espacio el compañerismo, todo eso es muy importante. Eh, Hubo un momento en que, como te decía, estaba en la ONG, estaba trabajando con esas cosas por el tema de esas ganas de hacer algo para mi Corrientes o para mis ciudadanos, las redes fiscales. las redes fiscales y bueno, y el partido no tuvo problema, el Partido Popular no tuvo problema, abrió las puertas, me dijo vení y nos pusimos a trabajar y bueno, siempre con el respeto, por supuesto, de los lugares que cada uno ocupa. Pero esa fue mi experiencia, ¿no es cierto? De que la puerta estuvo abierta y bueno, ahí estamos Hay grandes trabajando. valores acá dentro de este espacio, grandes valores, digamos, riqueza personal, porque si bien es cierto, este es un grupo se llama Mujeres Populares, pero también el presidente al cual ustedes normalmente se identifican en capital sería, más allá de que se extiendan en distintos puntos de la capital, incluso de la provincia, el presidente del séptimo B Séptimo B. es un varón. Le Sí, mandamos un saludo a Eduardo. Eduardo. Eduardo Sí, Silva, sí, también, que puede ser que nos esté mirando. O sea, también hay espacio para los varones, digamos. sí. ¿Eh? No. Importante acá es Pablo, el otro Pablo Pablo Méndez. Méndez, Pablo Méndez Pablito, también, Tati, Tati, nos estamos olvidando de alguien. Son amigos Vicky, también, amigos. sí, las Vikis, Las las Vicky's, Vikis, Vicky Ayala y Vicky Segovia, Vicky Segovia, le mandamos un Fernanda, saludo. Nanda, Gaby, Gaby, Peluqueras, todas ellas, peluquera, ¿eh? peluquera, Gaby cantante. bastante también. O sea, Después tenemos la nana, no nos estamos olvidando, también. Agostina. Agostina, Agostina. y así. Son
en los operativos aparecen todos. En el Porque cada operativo uno estamos tiene todos, su rol. siempre. Cada El que uno, hace chocolate, del que sirve la factura, la galletita, depende de lo que haya. el que está conversando con el vecino, el que está en el roperito, la que está haciendo el chocolate, o sea, cada uno estamos siempre haciendo alguna actividad, ¿Alguna reflexión que constantemente. quieran hacer dentro de- de la charla esta? Me gustaría que después lo digan. Alguna reflexión para la gente que nos está viendo, porque es amplio la militancia, es amplio, como dijimos, tiene que tener vocación, gente de bien, tiene que sumar para la comunidad, pero algún otro requisito que me estoy olvidando, no hace falta que sea profesional, No, No. no. no hace falta No, que sea profesional, no, acá no. es, lo importante es que Lo ya import- vieron acá la gente que Lo tenés tu importante es familia, vos te adaptás y podés seguir adelante, igual colaborar con tu vecino. Lo importante es tener ganas de ayudar a tu prójimo, de ayudar al otro, y no interesa si tenés títulos o no tenés títulos, porque hoy la vida la época de la humanidad que estamos transitando necesita de todos, o sea, no necesariamente tenés que tener un título universitario para ser alguien o para servir. Ya, eso es lo importante. Lo principal es tener esa vocación de servicio que, te vuelvo a repetir, es lo que hoy necesita la humanidad y el tiempo que estamos transitando. Entonces, eso es lo más importante. Y eso es un valor muy grande que tiene este tipo de mujeres, de las mujeres populares. Es un valor muy Y importante que lo también, lleva adelante la señorita Colo, como digo, ujú, que es nuestra coordinadora. Ella tiene, o sea, como decía Valeria, es recta, ella te marca, te acompaña, pero tiene un corazón muy grande y es lo que nos fue transmitiendo también a cada uno de nosotros. acá también yo vi en ustedes que independientemente de la actividad profesional que llevan, vos como colaboradora directa, o caso de las chicas por ahí que están en la oficina trabajando con uno u otro expediente, o el apoyo a la comunidad del interior y todo eso, arrancan el año con una colonia de verano, por ejemplo, y no se le caen los anillos y tiene que ir a peinar, a cortar el pelo, a colaborar con las peluqueras. Esa es otra actividad también muy linda que hace el partido, y están todas ahí. Entonces, Eso es algo muy bueno Sí, también. sí, colaboramos todas por igual. Tenés que pintar la carita ahí, ¿no? Se pinta, Se pinta hacer la carita. trencita, o peinar o desborrar a las nenas. Sí. cuidar el pelotero, ahí, jugar con la soga, o sea, todo, pero es todos juntos. ¿Vestirse de O sea, payaso? ¿No? vestirse de payaso. He visto unos payasitos, ¿viste un sí, vi un payasito? payasito, pero no. Ah. No me estoy acordando el nombre del payasito, pero sí he visto uno que andaba por ahí. ¿Alguna actividad que quieran resaltar de lo que ya venimos nombrando? ¿Alguna actividad que quieran resaltar que yo me haya olvidado de preguntar? Arrancamos de la colonia también, por último, la colonia de verano que duran 3 semanas, que todos los años haya o no haya elecciones, que se involucran los adultos mayores y los niños, ¿no es chicos. cierto? La fiesta del Día de la Madre también siempre se lleva Ajá. adelante. Las charlas, como estuvimos diciendo, o sea, la asistencia en cada... Y el acompañamiento, pero sobre todo recalcar que nosotros, aparte de asistir, lo más importante es que también le damos las herramientas a las distintas personas que se suman para que ellos puedan salir adelante, ¿no? O sea, como decía, algo trillado será, pero no solamente le damos el pescado, sino que también le enseñamos a pescar, acompañamos en cada uno, porque cada uno tiene algo, el tal que te va a enseñar a cocinar, el otro que te hace la asistencia letrada, como Vale siempre está encargada de eso, o sea, cada cosa, pero lo importante es eso, es empoderarle a la persona que está en cada barrio, para que eso se vaya multiplicando. Esa es una de las tareas más grandes, y bueno, y como te decía siempre, ves esa marea amarilla que con una sonrisa y a veces cansado, lo que sea, andamos caminando por todas las calles Esa de actividad que Corrientes. dijiste, me acuerdo, sí, a través de las redes sociales uno lo puede ver,
se hacen actividades, cursos donde están involucradas ustedes también como mujeres, talleres de herrería, electricidad, de Sí, se ha hecho, albañilería, sí, sí. o sea, Distintas capacitaciones se han hecho en los barrios. Eh, bueno, ahora se está haciendo en la sede del partido también, pero se hizo en el circuito para que la gente tenga más cercanía, la gente del barrio, por ahí de otros barrios aledaños que querían acercarse. Sí, hicimos electricidad, herrería, peluquería, bordado de hojotas también se hizo. bordado J, Sí, me sí, acuerdo. sí, 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 sí. Maquillaje, Maquillaje, sí, artístico, teníamos. sí, distintas Y capacitaciones Tiempo completo, sí, digamos. como para una salida laboral. se Sí, entregan exacto. certificados, también se hacen un Sí. evento a fin de año y se entregan los certificados y pueden mostrar todo lo que han hecho cada uno Y en sus ustedes tareas. hablaban también de esa capacitación que tienen, entregan las herramientas. Yo he visto que Sí, también. entregan hasta máquinas de soldar y todo, ¿no? En el caso de Sí, la sí, herrería, ¿no es cierto? sí. Eh, O sea, Como decía vos, ¿eh? se le les prepara capacita, y se les facilita para que puedan empezar a trabajar y bueno, después ellos ya van caminando solitos y siguen y van sumando y se van sumando y creo que está ese recuerdo de que estuvimos nosotros presentes en sus inicios, ¿no es cierto? ¿qué Así normalmente que ustedes, eh, cuando van a los barrios, qué normalmente ven o les reclama a la gente, digamos? Viene y le dice, usted sabe que esto, que lo otro. ¿Qué normalmente, qué necesidades se ven en los barrios? Ahora en las últimas elecciones, la verdad que la gente estaba, siempre hay gente que está en disconformidad, pero la mayoría de los vecinos estaban conformes con las obras, las últimas obras que se vinieron haciendo a lo largo de los años. Por ahí lo que más recalcan es el tema de la basura, que y en eso también se le ayudó mucho a la gente con el tema de los reclamos, a la municipalidad, por ejemplo. También la Claro, concientización de la gente, tiran en exactamente, cualquier sí, lugar y sí, todo o a eso. cualquier No todos hora. los barrios, pero Sí, sí, ese es el gran inconveniente que por ahí tienen los barrios, desfasaje entre que saca la gente la basura con el horario de la recolección. Pero en general, nuestro circuito era un circuito bastante complejo, complicado, y se fueron viendo las obras que se vinieron haciendo a lo largo de estos años. yo recuerdo una de las gestiones que hizo la doctora, la diputada Albana Rotera, en una de las recorridas, si mal no recuerdo, es la zona de Canal 13, que no llegaba bien la presión de agua. Y bueno, y recorriendo y hablando con los vecinos, como se caracteriza la diputada, se llegó a solucionar gran parte de ese inconveniente, por ejemplo, la presión de agua que es fundamental para los hogares, Sí, ¿no es cierto? sí, 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 sí. Cosas así que salen de justamente de las distintas referentes de ustedes que tienen bases, por decir así, del partido, la parte de integrar el equipo interno, Sí, y el contacto con la gente. el contacto Si con la no tenés gente contacto permanente. con la gente en territorio, no puedes saber las necesidades reales que Claro. tiene. Sí, Después está así el es. pequeño foco que se quemó, la Sí, cortada de rama, que eso sucede en todos lados. Pero está muy conforme en general la gente con este gobierno, que el Partido Popular es parte de este gobierno, está conforme porque se avanzó muchísimo en ripio, en en obras. asfalto, en obras, como Sí, decías vos. sí. Y bueno, y ahora en el tema de industrialización, así que se Ujú. está industrializando la provincia. Este, y eso también hay que decirle a la gente que ustedes son parte de eso, el Partido Popular son parte de eso, porque todas las gestiones que por ahí recurren a cada una de ustedes, y ustedes a su vez le hacen llegar a los funcionarios todas las inquietudes. Así es. ¿Algo que quieran decir? Que yo me había olvidado de alguna actividad más. Es amplia la actividad, pero creo que y tocamos todos los puntos. son muchas cosas las que venimos haciendo y tenemos muchas metas más por cumplir. O sea, tenemos muchísimo. Queremos continuar con seguir implementando más talleres, seguir sumando más mujeres en distintos barrios. Así que
eso es lo importante. O sea, lo máximo es que tenemos metas y nos sentamos, debatimos, pensamos y vemos a ver qué, con qué podemos colaborar cada uno para, para justamente ir y hacer cambios en esa comunidad que está demandando mucho, está muy necesitada de ser escuchada y de ser acompañada y que le podamos acercar, como te decía, las formaciones para este nuevo mundo que decimos, bueno, que está por venir, pero que en realidad ya es hoy, Claro. con todo esto de la inteligencia artificial y demás, vemos que necesitamos muchos técnicos, necesitamos muchos cocineros, muchas personas que vayan a hacer las cosas más humanas, aquello que la máquina no va a poder hacer o no nos va a poder suplantar, eso justamente es lo que nosotras estamos viendo, empezando a juntarnos para hablar y ver eso nuevo hacia lo que estamos yendo, ¿no es cierto? Y cada una aportando su granito de arena día a día. Porque Y la tenés de frente, detrás de cámara, ¿quién nos acompaña? Si le podés nombrar. Nos acompaña Lisa, Sandra, Colo, Mica, María Mercedes, Vivi, no te duermas, y Lili, Que se parte del vinieron todos de equipo. Capital, se Nos vinieron vinimos todos de a Capital, sí. visitarnos de paso y vamos a compartir un asado, pero esto es para el aire nomás. hoy no es el asado, Sí, ¿sí? para la gente que nos está escuchando, sí. Ah, bueno. Ah. Ya estamos acá todas las chicas, todas las mujeres. Aparte Un de gran, todas, por ejemplo, Lisa es una de las que tramita para la parte por ahí de medicamentos, al interior principalmente, ¿no? Y anteojos y todas esas cosas, ¿no? Sí, turno. O sea, hay todo un equipo. Ole, Los turnos también que analiza Lisa Chaparro, ¿no es cierto? Así Sí. como cada uno, como nombramos, tiene su actividad. Se Y asiste otros mucho trámites por ahí específicos, por Claro. ejemplo, de personería jurídica, se le ayuda también a la gente del interior que necesita regularizar su situación en esas cuestiones también. también Sí, sí, sí. se envía mucho anteojo también al interior, ¿no? Es Sí, lo que sí, había visto. sí, 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 sí. Y un anteojo que sale carísimo y bueno, ustedes lo gestionan. El partido por exactamente. ahí se encarga de la mayoría de los casos y bueno, se soluciona Se a través de soluciona. ustedes. Todos son gestiones del equipo digamos, estamos hablando de mujeres populares, pero cada estructura tiene su actividad. En este caso, Así ustedes es. son las invitadas y es la actividad que desarrollan, ¿no? Y eso, en eso apunto yo que si alguna actividad que yo no lo haya nombrado, o ustedes no hayan nombrado y lo quieren nombrar, este, Creo que hemos quieren expandir un repasado poquito más todas de su actividad. las actividades, creo no nos olvidamos de nada. Sí. Porque esto tratamos lo posible de achicar, porque el horario hace frío, vienen de capital todos, entonces normalmente una entrevista dura 2 horas, pero Hoy va a ser más hoy cortita. vamos a reducir. Ah, Pero bueno, mira que antes que eso, me están todas gustaría las pedirle chicas acá. a la asistente, por favor, a Gabriela, que me alcance los testimonios escritos de Valeria y de Fátima. Y No, que nosotros entregamos a los que son entrevistados un testimonio escrito muchas para que gracias. lleven de recuerdo y ojalá lo puedan plasmar en un cuadrito que no nos alcanzó para el presupuesto, pero que lo puedan plasmar en un cuadrito ahí ustedes. Pero Así Fátima, me será. gustaría saber de dónde sos. ¿Sos correntina o del Yo soy de interior? Corrientes Capital. Yo soy correntina. Correntina. De Capital, sí. ¿Y cómo te involucraste o sea, mejor dicho, qué te llevó a elegir la carrera de odontología en primer lugar? Y la odontología era como, o sea, era el arte manual y la salud, ¿no es cierto? Que era lo que me atrajo mucho. Pero ya fíjate que dentro de la odontología, cuando estuve haciendo la carrera, me gustó mucho la parte de odontología legal. Ahí empieza ya algo de la otra parte. Tipo perito.
Claro, hice la parte de perito odontólogo, soy perito odontóloga también. Ujú. Y bueno, hice otras especialidades más y bueno, después me puse a estudiar Derecho un buen día, cuando se me ocurrió empezar por el tema de la política, ¿no? Que era algo que quería, no sé, yo necesitaba, es como que sentía la necesidad de trabajar con la gente, para la gente, y bueno, apareció ese lado de la política y Después la te metiste, odontología. Trabajé después te mucho metiste en, con la asistencia odontológica. Me habrás visto alguna vez que estuvimos en algunos barrios, íbamos, enseñábamos cepillado, nos sentábamos con los claro. chicos en el pasto y ahí entre juegos y cosas íbamos haciendo un poco de esto Hay también, una así que asistente, nos dice acá, Graciela del Carmen, Mujeres Populares las amo. ¿La conocen a Graciela del Carmen? Graciela del Carmen, ahí, gracias a Lucrecia. Después dice Carlos Grafascoli, buenas noches, muy buena entrevista, saludos. Gracias Carlos, gracias Graciela por ahí, por tomarse la molestia en escribir, por mirarnos. Me gustaría que se suscriban si no se suscribieron al canal. Tenemos dos profesionales acá, integrantes de un equipo de mujeres populares del Partido Popular Correntino, próximo a ser federal. Ambas abogadas, en este caso ella primero fue odontóloga, recién acaba de explicar, y me gustaría saber, Valeria, gracias Lucrecia, ¿cómo elegiste la carrera de abogacía? Por una imposición, Una imposición. Y sí, una de eso imposición se trata, ser materna. lo más sincero. No, no. ¿Y estás arrepentida? No, 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 no. porque veo que amás esa profesión. No, sí, me acuerdo que yo de chica mi mamá me decía que tenía que hacer escribanía. Me decía ella, tienes que ser escribana. Y bueno, después me quedó esa imposición, evidentemente. Y bueno, y después terminé la secundaria y me anoté en abogacía. Así que fue así. ¿Alguna anécdota de la universidad? Muchas. Una linda que Muchas. podamos compartir acá con la gente, porque a la gente por ahí le gusta. Esto no es Jorge Rial, pero bueno, dice que la gente por ahí. Después te voy a preguntar a vos. Muchísimas, Después te voy a preguntar a vos. bien. muchísimas anécdotas, así muy buenos recuerdos de mi compañero, que hasta el día de hoy seguimos en contacto, o por ahí nos encontramos en la calle y generalmente recordamos una materia en particular que era Penal 1, que teníamos que rendir los casos orales, teníamos que hacer la resolución de casos en forma oral. Y nosotros teníamos resuelto de una manera y salía un grupo que resolvió de otra y teníamos que reformular todo el caso otra vez para tratar de aprobar la materia. ¿Lo Y tuviste de ese, profesor al Pedro Gallardo? no, ¿No? no lo ¿Albana? tuve. No. ¿De No, Simoni? Pues de Simoni son todos docentes. no, ¿No? no llegaste a tener. no dio la No, oportunidad. tampoco, ¿Ninguno no, de no. No, Fabián Nick, creo que también es docente, un abogado que estuvo acá con nosotros. sí. Bueno, alcanzame por favor. ¿Alguna anécdota linda que quiera? Gracias, Gaby. ¿Alguna anécdota linda que no sé, Y que un día esa anécdota que siempre la recordamos porque nos quedó patente ese la día de examen, cafetería, así cuando que, uno va en la facultad, en la sí, cafetería, antes de rendir también nos juntábamos en la cafetería enfrente. ¿pagaban todo o te hacían pagar a vos? No, éramos estudiantes, estábamos con nuestro mate ahí, un bizcochito y nos íbamos a rendir. ¿Vos, Fátima, alguna Anécdota. anécdota? Vos fuiste en la parte de odontología y abogacía, así Y que en odontología prácticamente vivíamos adentro de la facultad, era porque era estar todo el día, así que, y lo que recuerdo era que nos juntábamos en la casa de una compañera y éramos entre 5, estudiábamos, mamá nos llevaba, me acuerdo que nos llevaba la cena, qué sé yo, para que, y después no, es cara la carrera, sí, es cara la carrera y aparte es difícil en el sentido de los los pacientes y todo, porque hay que pacientes, tenés que buscarse. buscar pacientes, tenés que llevar a esterilizar, tenés que estudiar, tenés que ir a las clases.
ir a las prácticas, o O sea, sea, depende mucho es de mucho. otros, no tanto de uno mismo. No, eso, el paciente tenía que estar. Yo hasta el día de hoy tengo mi taxista, un Carlito, que él era el encargado de ir a buscar los pacientes, porque si no, un paciente que no iba te podía costar todo el año que estuviste cursando. Así que, así. ¿Y abogacía por qué? Dijiste, bueno, ¿tuviste que rendir equivalencia o hacer de nuevo la carrera? No tuve que hacer toda la carrera, Toda la carrera. toda la carrera. Y la cursé toda, no, no rendí no te ninguna libre. sirvieron, digamos, no hubo. No, 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 nada. Tuve Nada que hacer coincide. completa. Completa y me recibí en la época del COVID. Y viste que todo el mundo, eso, me recordaste una buena anécdota. Todo el mundo se prepara, o sea, creo que Valeria le habrá pasado de que empezar la facultad, pues ya ves cómo es la recibida, que te vas a tener que ir todo coqueto, ir al último día de rendir. Bueno, yo estaba en mi casa, enfrente a una pantalla, en pijama, ahí, y rindiendo mi última materia, que era humanos. Y me acuerdo que hicimos el examen, qué sé yo, fue oral, y bueno, después me fui, me estaba lavando los dientes y ahí recibo un mensaje de que había aprobado, así que salí corriendo, estaba todavía mi papá y bueno, los abracé, o sea, me recibí estando adentro de mi casa junto a mis papás. Y bueno, Como estaban odontóloga, acompañando. ejerciste, me consta porque Sí, tenías tu ejercí, consultorio ahí en tu sí. casa. ¿Y como abogada, estás ejerciendo o no? Como abogada no estuve haciendo una especialidad en toda la parte nueva que es la inteligencia artificial, el derecho, todo lo que son las nuevas tecnologías y demás, cómo se aplicarían todo el tema tema legal. Ahí acompañé un poco a Valeria en unos proyectos que había hecho con la doctora. Y bueno, y después ocupándome de la parte del derecho político, porque a veces digo, bueno, a ver qué, pero es de balde, la política es lo que Te lleva para me ese lado. lleva siempre. No había Así que, empezado la militancia desde joven. Son jóvenes ambas, sí, pero mucho más joven, digamos. sí. En la facultad de odontología me acuerdo estaba la franja, pero nosotros armamos un grupo nuevo no recuerdo el nombre, pero armamos un grupo nuevo para competir en las elecciones ahí. Así que ya desde... Que son jóvenes ambas, como dije recién. ¿Qué les queda pendiente o tienen algún objetivo en el próximo inmediato? Digo, una meta, digamos. ¿Vos seguir estudiando el doctorado o no? O, Antes de llegar a eso, sí, Osvaldo, ya que nombró el COVID, Fátima, también hemos trabajado mucho en la época del COVID con asistencia a la gente que necesitaba o que estaba enferma, con familiares que tenían internados también. Fue también una tarea ardua la época del COVID, sí. o sea, como mujeres populares, digamos, Sí, 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 estuvieron activas sí, sí, siempre, siempre, con siempre, todas las siempre, precauciones, siempre. sí, eso me Aún consta, con la sí. pandemia, sí. Sí. Sí, sí, sí. Me trabajó Sí. mucho. Bueno, las chicas anduvieron mucho, muchísimo. Eso es bueno, Dentro de las limitaciones y las sí, sí, restricciones que había en ese momento, ¿no es claro. cierto? Eso es Sí. bueno para ir refrescarle a la gente a la hora de golpear la casa y que cuando le piden que los atiendan, ¿no? Que estuvieron incluso cuando se detuvo el mundo, por decir así, cuando estuvo todo cerrado, ustedes trataron de, con las limitaciones que Sí, había y las restricciones y todo eso, de trataron estar de estar cerca de la siempre. gente que Me necesitaba, sí, acuerdo, se así es, usaba mucho el Zoom y todo eso. sí, exactamente. Ujú. Se comunicaban por ese lado y se preparaban Sí. permanentemente. ¿Y tenés alguna meta, digamos, en lo profesional o como integrante de mujeres? Y siempre profesionalmente uno trata de superarse. El año pasado yo terminé el profesorado universitario, una complementación que había para profesionales y sí, siempre está esas ganas, esas ansias de seguir superándose y capacitándose, ¿no es ¿Te cierto? gusta enseñar o por qué el Sí, no, profesorado? sí, sí, me Sí, gusta también, sí, 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 por eso o sea, elegí hacer la complementación. ujú. Sí. ¿Y el doctorado?
espere primero. Va a esperar un poco. Sí. Espera. ¿Y vos? ¿Tenés alguna meta? Pues ya estudiaste odontología, abogacía. Tantas cosas ya. Pero siempre, lo que pasa es que hay algo que no sé qué es, que me lleva a seguir, Ujú. seguir estudiando, seguir viendo, seguir Como abogada, preparándome. como archivo, capacitarte en Esa parte es muy interesante, es derecho político, muy, sí, en es- derecho político, creo que no. sí, Así, sí, así sí, sería. sí, Meterte más de lleno. exactamente. Bueno, después de esta entrega que yo le voy a hacer, me gustaría Sí, si quieren dar una reflexión final, si quedó algo pendiente, que yo no lo haya preguntado. Valeria, muchísimas gracias. Gracias a vos, Osvaldo. Gracias por visitarnos. Gracias por la invitación. Fátima, muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias a vos Bueno, y a las chicas, por supuesto, por elegirnos para representarlas. Esperamos haberlas representado bien. Y bueno, como reflexión final es invitar a todos los que se quieran sumar a seguir a trabajar con nosotros, que sepan que es un grupo humano bueno y que trabajamos más que nada por mantener los valores que nos hacen seres humanos. O sea, eso es lo más importante para nosotros. realmente Así. somos amigos, hemos compartido mucho y me costó hacer esta entrevista, le soy sincero. No sé si uno de tanto quejó y qué sé yo, como, viste, sabemos que hay una cámara, sabemos que las chicas nos están mirando porque vinieron a acompañar, vino todo un equipo y eso después al final le voy a pedir un aplauso porque realmente se merecen que hayan venido todos. Eso se demuestra que hay unión una vez más y se lo demuestra a la gente. Vamos a compartir una foto final después en el Facebook. Pero vos tenés algo pendiente, una reflexión final antes. Entonces, Mirta Barrios, saludos a todos. Mirta Barrios es una señora contadora de Chaco que siempre nos ve. Una hora envió un mensaje, así que Mirta, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos siempre. Sí, como decía Fátima, también a todas las personas que se quieran sumar al espacio político. Es un espacio que está caracterizado por los valores, los principios y el compromiso que tiene nuestro líder, que es el doctor Daniel Pocar. Una persona que siempre está cuando se la necesita, en los malos momentos, en los buenos momentos. Hay que resaltar también el respeto, la responsabilidad que tiene eh, con la gente, la escucha que tiene con la gente, al igual que la diputada Rotela, su compromiso que tiene tanto con la sociedad, con los vecinos, eh, con, con nuestro circuito, el trabajo que ella lleva adelante en ese aspecto y también la responsabilidad con la que lleva el trabajo legislativo. Bueno, realmente felicitaciones, dice Mirta Barrios, felicitaciones por lo que hacen. Gracias Mirta en nombre de ellas. Eh, Me gustaría si le alcanzamos un micrófono ahí detrás de alguien que quiera decir algo, de ahí nomás desde su lugar, ¿no? ¿Hay algo que haya quedado pendiente, que nos hayamos olvidado nosotros? Los invito a que se sumen acá, entonces hacemos un mensaje, yo hago un mensaje final cerrando y después se van arrimando de paso. Nos vamos despidiendo, señores, hasta Dios mediante la próxima entrega de Abañé, la voz de la gente. Hoy estuvimos charlando con representantes de un equipo de mujeres populares del Partido Popular, cuya coordinadora es Colo, así le llamamos cariñosamente, así se hace llamar. En este caso, como dije, acá a la derecha, a mi izquierda, perdón, la tengo a Fátima, abogada, odontóloga, Fátima Alegre, y a mi derecha la tengo en otra amiga mía, Valeria Otazo. Así que muchísimas gracias. Gracias al equipo de Nendibay que está siempre, martes y miércoles que hacemos el en vivo. Gracias a todas las chicas que vinieron a acompañarnos. Espero que les haya gustado, que no se hayan aburrido. Yo en lo personal me puse nerviosa, no sé por qué.
Eso hace que ustedes entiendan que realmente no soy una cara dura, tengo mi parte tímida. Así que bueno, este aplauso para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima.